Continuamos con ustedes, viene la segunda parte de este programa. Estoy tratando de hacerlo en enlace telefónico con Javier Castro Cruz, el punzante y enérgico periodista de Chiclayo. Él es dueño y conductor de Radio Caliente. No puedo hasta ahora conectarme con él. Hicimos una coordinación previa. Me interesaba saber las opiniones que tiene Javier Castro sobre los diferentes aspectos de la problemática de Lambayeque, sobre todo de la problemática azucarera, ya que él ha tenido la suerte de entrevistar a algunos de los principales personajes que cuyos nombres están en cuestión ahora. No hemos podido el enlace, ha fallado, no sé qué ha pasado, pero de todas maneras intentaremos de nuevo. Se trata de cotejar las opiniones de quienes ya vierten opiniones. Javier Castro tiene un noticiero que dirige desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, 4 horas de intensa actividad periodística, con comentarios, entrevistas y enlaces telefónicos con algunos de sus reporteros. Creo que Víctor Cajo es un periodista que es el que hace con lo que dice Cayo. Y las opiniones de Javier Castro son siempre interesantes. Lamentablemente no podemos enlazarnos con él, pero aprovechamos para conversar sobre otras cosas. Como dije, la vida trae sorpresas y sorpresas trae la vida. Todo esta armazón era presentado por los principales medios de información de la región Lambayeque y algunos de Lima sobre la existencia de una red criminal que abarcaba desde el crimen organizado, empresarios, autoridades, exautoridades, empresarios, políticos. No ha podido hasta ahora ser descubierta, o en todo caso revelada en su intensidad. El día de hoy nos enteramos que 5 de los 15 detenidos han sido excarcelados, se les ha dado libertad con lo que se llama comparecencia. Lo que más llama la atención es que entre los personajes, estos ciudadanos que fueron detenidos por la policía en un espectacular operativo cinematográfico, más de 300 policías se movieron por toda Lambayeque allanando domicilios, empresas, locales, etc. En algunos casos violando flagrantemente la ley, porque nadie puede ingresar al domicilio de nadie si es que no tiene una orden judicial. Por eso fueron con los fiscales. Resulta que el señor Víctor Paiva Yenque, ex alcalde del distrito de San José, había sido acusada, según se dice, por un colaborador. ¿Se llama esto colaborador? ¿Cómo se llama? Colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquel que no se sabe quién es, tiene un número de identificación y dice lo que quiere. Evidentemente la policía debe corroborar lo que él dice. Pero hay un colaborador eficaz que ha dicho que Yenque contrató a un asesino, que el exalcalde de San José, Pablo Yenque, contrató a un sicario para que mate al alcalde en ejercicio porque le estaba revisando las cuentas, pero que no lo logró matar. Pero resulta que a todas luces y a ojo de buen cubero parece que este señor no tiene mucha responsabilidad, porque colocado en manos del Poder Judicial inmediatamente fue liberado. Puede ser, digo, y esta es una opinión personal, que se deba a la falta de cuidado con lo cual la Policía Nacional del Perú hace sus investigaciones. ¿Por qué? Porque parece ser que las pruebas o los razonamientos que ha presentado no son contundentes. O quizá la existencia de un colaborador eficaz, en este caso, no sea tan eficaz ni tan colaborador, o a lo mejor no existe, que ha sido una creación de la policía, una creación del periodismo, de algún sector del periodismo, para justificar las acciones anteriores o posteriores que hizo o que hará la Policía Nacional del Perú. Entonces,
Ahora queda claro el asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Se dijo que el señor Roncal había mandado matar a ciertas personas, que es el responsable, que un colaborador eficaz lo había dicho. Pero si vemos que un colaborador eficaz acusa a un exalcalde de contratos fiscales y después el juez lo deja libre al exalcalde, significa que la acusación es endeble. ¿Y por qué no también puede ser endeble la acusación que se le hace al señor Roncal? Porque además, como han hecho notar importantes periodistas y medios de comunicación aquí en Lambayeque, que está filmada, está escrita, está fotografiada y está grabada. Porque además, como han hecho notar importantes periodistas y medios, ¿qué ha pasado? ¿Es o no culpable del señor Roncal? Pero a eso no vamos, sino la gente se pregunta ¿por qué razón no se investiga a otros personajes? Y se pone como fundamento, núcleo de este razonamiento el hecho de que el señor Roncal ha sido socio durante muchos años de otro señor implicado en el asunto, pero con menos gravedad, Ernesto Flores, que incluso tuvo que dar una conferencia de prensa en el Hotel Costa del Sol para poder explicar sus razones y un poco limpiarse la imagen que se le estaba haciendo. Pero también hay que decir que otro de los que se señala en los comentarios periodísticos como complicado en este asunto, no comprometido, complicado, sería el hombre más rico de Lambayeque, Olivo Huancaruna. ¿Por qué? Porque Huancaruna, Roncal y Flores formaron hace buen tiempo una especie de sociedad, un holding que se llamó el Clan, que eran los líderes azucareros del norte. Y ese clan dicen que se disolvió, dicen que pelearon, pero hasta donde se sabe el clan, la tarjeta, el expediente, la ficha del clan en los registros públicos sigue igual como el primer día. O sea, no ha sido disuelta la sociedad, técnicamente, legalmente sigue existiendo. O sea, Roncal, Flores y Huancaruna siguen siendo socios, y a lo mejor lo que le pasa a uno también le puede pasar al otro. Y estas cosas hay que hablarlas con claridad para que se sepa. Llegamos a razonamientos útiles para saber la verdad, razonamientos lógicos y no especulaciones fantasiosas. Lo cierto es que hay un sinnúmero de muertes en Lambayeque que no tienen explicación. Incluso hay una jueza asesinada, fue asesinado el número 2 de la ciudad, sobre la cual se han dado 50.000 especulaciones. También fue asesinado el gerente de Pucallá. Entre otras cosas y razones que se dan, dicen porque el señor Arulú, ex gerente de Pucallá, había convocado a los Rodríguez Banda, dueños de Leche Gloria, para que ingresen como socios estratégicos o encargar de la administración de Pucallá a estos señores. Entonces, en este panorama tan complicado, lo que queda claro es que la idoneidad, la imagen, el elan de algunos importantes personajes está en cuestión, está cuestionada. Nadie puede decir que el señor Flores está durmiendo tranquilo en su casa. Nadie puede decir que el señor Huancaruna no tiene un problema sobre la cabeza. Ni tampoco nadie puede decir que el señor Carlos Roncal no está pues escondido debajo de una cama porque tiene orden de captura. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una cosa muy sencilla, que el campo de batalla donde dirimen superioridad sobre el manejo de cerca de, llamemos, 300.000 toneladas de azúcar, son las 4 empresas azucareras: Pomal, Catumán, Pucallá y Cayaltí. Cayaltí hoy día en manos de los socios mayoritarios que es Sindipuque, una empresa peruana.
que administra Cayaltí. Pucallá con administración judicial, Tumán con administración judicial, Comalca manejado todavía por el Grupo Oviedo. Pero veamos algo interesante. Cuando se buscó mediante la privatización arreglar los problemas crónicos que tenía la industria azucarera cooperativizada o las cooperativas agroindustriales, hubo un intenso debate para ver cuál era la salida, la mejor salida a este modelo asociativo, cooperativo que había fracasado. Y se decidió por la privatización, convertir a los trabajadores en accionistas y que sea el mercado o la bolsa de valores la que dictamine la superioridad del manejo de ellas. En Arequipa, Chucarapi, en Lima y en Ancash, Paramonte, San Jacinto y Andahuasi, y en Lambayeque, las cuatro azucareras, solo en Lambayeque este procedimiento había fracasado. En La Libertad, en Ancash, en Lima y en Arequipa, el proceso de privatización fue exitoso. Hay un problema en una de ellas todavía, pero fue exitoso, se privatizó. Inversionistas privados entraron y los trabajadores ya no son dueños. Hay importantes sectores de trabajadores que se sintieron arrebatados, se sintieron robados, porque decían que ellos eran los dueños. Pero lo que se olvidaban estos trabajadores, que eran con toda razón y con todo derecho cuestionadores de la ley que se dio, era que las empresas azucareras cooperativas estaban técnicamente quebradas, debían miles de millones de soles y no había forma de sacarlas del atolladero. Se buscó esta salida. Entonces la pregunta es, si en La Libertad, si en Ancash, si en Lima y si en Arequipa este proceso ha triunfado, con buenas o malas experiencias, pero ha avanzado, se ha consolidado, ¿por qué razón en Lambayeque no? ¿Qué es lo que pasaba en Lambayeque o pasó en Lambayeque para que esto no sucediera? Simplemente que los comerciantes de azúcar, del azúcar, querían el poder y lo obtuvieron. Miren, tan poderoso es este grupo que el Banco Vice entró a manejar Pucallá y tuvo que correrse porque se les hizo imposible manejar la empresa y controlar esta dinámica de violencia que se inició en Pucallá. Y así han continuado haciendo las cosas. Pucallá tiene ya cerca de 15 años en una escalada de terror, con muertes, balaceras, asaltos. Un grupo toma la empresa, el otro grupo lo saca, gente extraña, gente armada. Por ejemplo, en Lima vi un video donde se ve una calle de Pucallá, una camioneta pick-up y 3 hombres armados con FAL, fusil, ametrallador ligero belga y vestido de civil, cuando todos sabemos que ese armamento es solo casi de uso exclusivo del ejército, porque la policía maneja AKM o los famosos alemanes G3 o G36. Entonces, hablemos las cosas claras. Algo pasó en Lambayeque o algo pasa en Lambayeque que ha transformado a las empresas azucareras en un campo de batalla y que ahora nuevamente están quebradas. Esta situación financiera y políticamente es irreparable. Por ejemplo, Pucallá debe miles de millones a la SUNAT, al seguro, a la CFP, a los proveedores, a los sembradores, a los jubilados, a las viudas y a los trabajadores. Una serie de conquistas y privilegios han sido anuladas arbitrariamente. ¿Cuál es la salida? La salida tiene que dar a los propios trabajadores cuando se emancipen de la tutela
de estos criminales que los tienen sujetos arbitrariamente. ¿Quién no sabe el proceso de destripamiento que han sufrido las empresas azucareras cooperativas en Lambayeque? Por ejemplo, en base a supuestas deudas o deudas reales. Pero por ejemplo, en Cayaltí se fue rematado un fondo, un anexo que pasó a poder del señor Boyque por una deuda. En Pucallá, por diferentes mecanismos, dos anexos, Huacabanca y Tablazos, fueron entregados por deuda al señor Huancaruna, quien a su vez adquirió San Juan, una cooperativa cuyos terrenos también quería Tumán. Yo recuerdo haber conversado mucho con el finadito Antonio Becerra Herrera, cuando era presidente del directorio de Tumán, que quería comprar. Nadie sabe qué pasó. Tumán dio un paso para atrás porque dice que fue al Banco de Crédito, el Banco de Crédito le aprobó el crédito para comprar San Juan, y cuando fueron por el dinero dijeron que ya no, y lo compró el señor Huancaruna, y a su vez se hizo anexar Huacabanca y Tablazos, y ahora se dice que Huancaruna quiere hacer un corredor, y lo único que le falta es adquirir Pampa Grande. La joya de la corona de las propiedades del señor Huancaruna sería Pampa Grande. Por eso es que Pampa Grande se ha centrado un clima increíble de violencia. Si esto es cierto o no, esos análisis deben ser cotejados con la realidad. Lo que sí es cierto es que desde hace bastante tiempo, desde la década, me parece, de los 90, fines de los 90, el grupo Perusa, Peruano de Huancaruna, tenía interés en Tumán. Incluso en el boletín de la Bolsa de Valores de Lima salió una información al respecto. Y había otros empresarios de Chiclayo que querían intervenir en eso. Pero todo se frustró cuando se les comunicó oficialmente que el gobierno tenía una estrategia particular y que Tumán iba a ser adjudicada por deuda, o podría ser adjudicada por deuda, al Grupo Romero. No se sabe qué pasó, por qué el Grupo Romero se fue, por qué el Banco Vice salió corriendo de Pucallá, por qué sigue ese clima de violencia con muertes, y por qué no se investiga, y para eso está el periodismo también, esta versión que existe y que corre siempre, que una de las razones por las cuales fue asesinado el señor Arbulú, gerente de Pucallá, fue que él, descontento con otros inversionistas locales, había entrado en contacto con el Grupo Gloria para que el Grupo Gloria entre como manejador y accionista de Pucallá, dejando a Arbulú en la gerencia. Estas son cosas que deben ser investigadas para que no nutran este globo, esta piscina de especulaciones, calumnias, maledicencias y cosas ciertas también que hay. Lo concreto es que desde hace un tiempo para acá el clima de violencia reina como categoría principal en Pucallá. Que hay un grupo de empresarios que se reunieron en una empresa llamada Clan, consorcio líder de Azucarero del Norte, inscrita en los registros públicos y hasta donde se sabe no disuelta, o sea, existe legalmente, y eso trae implicancias legales para todos. Empresa originalmente inscrita con 4 socios, el señor Huancaruna, el señor Roncal, el señor Flores, y un cuarto que se dice reemplazó a un conocido político que por razones de imagen no podía figurar ahí. Se escogió a un cuarto que creo que ni más se volvió a aparecer, prestó su nombre. Y que también es cierto que este clima de violencia se ha extendido a Tumán.
Está ausente de Cayaltí porque en Cayaltí ha entrado un grupo económico muy fuerte, el grupo Intipuquio, de empresarios nacionales, que además están respaldados por el Interbank y que está hasta ahora manejando bien la empresa porque ha comprado acciones y legalmente es el mayor accionista. En Tumán, el crimen violense reciente y realmente está destruyendo la empresa. Como en Cayaltí, como en Pucallá, el mecanismo es las llamadas administraciones judiciales y la pelea es para que el juez otorgue esa administración a un equipo de uno o un equipo de otro. El señor Oviedo ha sido puesto con un pie fuera de Tumán, solo un pie, por una administración judicial que obedece a los destinos y a la lógica del señor Flores y del señor Roncal. Así están las cosas hasta ahora. En Pomalca todavía está germinando. Ahora, esta violencia no solamente mete bala, crea sindicatos. Crean sindicatos apócrifos, crean sindicatos ilegales y con eso asumen la representación. Aquí han estado hace 2 días 2 trabajadores de Pomalca, del anexo Pampa Grande, señalando que los laberintosos son 28 trabajadores de Pampa Grande que son apoyados por gente que no trabaja en la empresa, habitantes de Pampa Grande a quienes se les ha ofrecido trabajo, sus familiares, sus mujeres y sus 2 hijos y además gente que viene de fuera. Estas cosas deben ser también tenidas en cuenta para un análisis. Y el análisis que tenemos que hacer es muy claro. ¿Qué significa esto? No es un problema solo de los azucareros, es un problema del 1.300.000 habitantes de Lambayeque. ¿Por qué? Porque Lambayeque, en su estructura económica nativa, es agrícola. Ahora, aumentada, jalada, engrandecida por las inversiones agroexportadoras en el norte de Lambayeque y las incipientes que ya comenzaron en el proyecto Olmos. Hasta ahora, las empresas más grandes, más poderosas, más potentes y además con un impacto social muy grande son las azucareras. Las 4 empresas azucareras que en su época de oro formaban parte de la cadena de empresas que pertenecían a los llamados varones del azúcar o los dueños del Perú. Estas empresas que facturan más de 100 millones de soles al año están en crisis. Esa crisis arrastra a la economía de Lambayeque no por los 400 o 300 millones de soles que dejan de pagar o las decenas de impuestos que dejan de pagar, sino por el efecto que tienen sobre la dinámica de la economía de Lambayeque que la ponen lenta. Entonces, ralentizan. Entonces, la salud económica de Lambayeque, su desarrollo, el crecimiento y el bienestar de todos, también depende del desarrollo, del bienestar y de la puesta en pie de la industria azucarera. O sea, es para nosotros importante que el sector azucarero se ponga de pie, produzca azúcar, produzca melaza, produzca bagazo, pague a cerca de 10.000 personas, entre jubilados, viudas y trabajadores activos, que son 10.000 compradores. El impacto sobre la economía lambayecana es grande. Si seguimos apostando a la indiferencia y a dejar que las cosas sigan como están, estamos perdidos. Miren ustedes, Lambayeque es un departamento pobre. Lambayeque vive porque es el canal natural de salida desde San Martín pasando por Amonzones y Cajamarca. Aquí es el gran mercado donde se hacen las transacciones. Tanto es así que acá en Lambayeque hay más molinos que la producción de arroz lambayecana. ¿Por qué? El primer productor de arroz ahora es San Martín. Y el departamento de San Martín, donde se hacen las transacciones, tanto es así, casi el 80% de ese arroz se pide en Lambayeque.
habiendo molinos allá. ¿Por qué? Porque acá la tecnología es más avanzada, la capacidad financiera de los molineros es mayor y se les paga el cash cuando vienen a dejar su arroz. Entonces, son ventajas que no podemos perder, ventajas que son puestas en cuestión y son reducidas, disminuidas por esta crisis que padece el sector azucarero. Pero también tiene implicancias políticas. Algunos comentaristas han señalado que siendo esta crisis que padece el sector cercano o estando cercano la fecha de las elecciones municipales y regionales, ya comenzó la campaña. Y que esta campaña tiende a dibujar la imagen de los principales actores que a lo mejor se presentan vivo, podrían presentarse. Es el caso de Antonio Becerril, el líder de Fuerza Popular o el Fujimorismo, que según si se repiten los guarismos de las últimas elecciones presidenciales, ganaría limpio las elecciones, y el nuevo actor, Olivo Huancaruna. Por más que el señor Huancaruna ha negado en todos los idiomas, en todos los gestos, en todo lugar, y hasta dormido, que no va a ser candidato, en repetidas oportunidades ha sido señalado como candidato en una dupla con el señor Gasco, quien es militante presidente. Se dice que el candidato a la alcaldía de Chiclayo sería el señor Gasco, hijo de Lucho Gasco, un hombre que tiene mucho dinero y un empresario de fuste, y Olivo Huancaruna al gobierno regional. Estas son cosas que hay que analizarlas, verlas, porque si sigue este problema, creo yo que el señor Huancaruna enterraría sus posibilidades de ser presidente del gobierno regional de Lambayeque. Porque hasta donde se ha atrevido a decir el señor Huancaruna es que él está interesado en trabajar para llevar el progreso a Lambayeque y que como empresario estaría interesado en que se haga el proyecto del terminal marítimo de Puerto Eten, ¿no? Y algunas irrigaciones como las de la Montería. Se olvidó decir el señor Huancaruna que la Montería es una irrigación que está cerca de las tierras del cual es propietario en la provincia, en el distrito de Chamoyá, y que lo beneficiaría directamente. De igual manera, hubo un viaje organizado por la Cámara de Comercio del Colegio de Ingenieros, donde fuimos invitados un grupo de periodistas para ubicar el punto más profundo en el Marañón, donde sea el puerto de entrada y salida de cosas del Atlántico de Brasil. Salvo que la estrategia sea exportar por el Marañón para salir a Brasil o al Atlántico. Sin embargo, el principal comprador de uva peruana no está en el Atlántico, está en el Pacífico, que es China. En el Atlántico está Estados Unidos, que es un buen comprador. Pero también, a lo mejor, la estrategia de los agroexportadores peruanos significaría también ganar a Brasil, que es un gigante, o por Brasil sacar las cosas hacia Europa. Pero el calado que permite la profundidad de los ríos es para barcos pequeños. Hace 20, 30, 40 años era bueno, pero ahora no, ahora los barcos pasan el transporte, ya no se hace a granel, ni en sacos, ni en cajas, se hace en containers. Y cada barco que lleva containers tiene entre 100 y 200 mil toneladas. Los nuevos barcos, o sea, por el costo del flete. En consecuencia, hay bastante pan que rebanar, mucho que discutir y bastante que imaginar. Espero que estas cosas se resuelvan pronto y que la realidad vuelva y que además se descubra quiénes son estos empresarios que han constituido una banda que asesina gente y que utiliza métodos vedados para ganar en los negocios. Con esto les digo una pausa. Regreso para el último tramo de Déjame que te cuente, el programa que hacemos para ustedes y que avisen, lo pueden ver en www.zonadeimpacto.com